Bueno, el que me conoce como profe y me sigue en la web, en las redes, esa persona sabrá que para mí que el alumno aprenda de una manera visual es prácticamente la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje, en mi opinión. Especialmente cuando eres profe de infantil o primaria, con alumnos que todavía no leen ni escriben en su L1. Yo elaboro los materiales para los alumnos y también superviso mucho los apuntes que ellos toman, que luego hablaré de la importancia que le doy a esto, y le doy una importancia enorme pues a los colores, a la distribución de la información, a los iconos que la acompañan. Pues todo, desde que entro a clase y escribo en la pizarra, pasando por las actividades que uso, los apuntes que entrego o lo que se van a llevar a casa. Por ejemplo, intento dibujarlo todo en la pizarra. Desde una línea del tiempo para explicar la diferencia entre pretéritos o para introducir nuevo léxico hago un dibujito al lado. Al principio me daba miedo perder demasiado tiempo, impacientar a mis alumnos con ello, elaborando demasiado la pizarra, pero vamos, sin ser para nada ilustradora profesional, ellos lo agradecen muchísimo y al final tardas menos tiempo dibujando qué es una vaca del coche que explicando con tus palabras el significado o incluso buscando cómo se dice en otro idioma. En cuanto a juegos, cualquier juego que incluya fotos, como por ejemplo el Lince, suele ser un éxito rotundo entre los alumnos sin importar la edad ni el nivel. Tenemos que perder miedo a llevar juegos o, bueno, juegos sobre todo que contengan dibujos ya para un público más juvenil o adulto y relegarlo solamente a algo infantil. Este, por ejemplo, es una versión del Lince hecha por mí, bueno, hay que cortar todo esto, que es un tablero que tiene muchísimas imágenes, en este caso es temático, esto es la casa y la ropa y esto es la comida, y el alumno tiene que buscar en el tablero la palabra que se mencione o que salga en una ficha, o bien contar una historia si va lanzando un dado que tenga que incluir cada elemento que caiga debajo del dado, con decir si le gusta o no le gusta alguno de estos alimentos. Entonces es un juego que favorece bastante tanto la atención como la comprensión oral, como la expresión oral, para contar historias, sirve muchísimo y hay mucha gente que a lo mejor no lo llevaría a una clase de adolescentes o de adultos por miedo a que piensen que es demasiado infantil y en absoluto. En cuanto a manuales, sin casarme con ninguna editorial, me fijo mucho en el estilo de sus ilustraciones, de las fotos y en la maquetación que usan. No quería decir ningún nombre, pero por ejemplo tengo especial cariño en ese aspecto a Bitácora de difusión. En cuanto a apuntes, me gusta mucho hacer los míos, teniendo mucho en cuenta los detalles como clasificar bien, no pasarme dando información, unos apuntes demasiado cargados pueden pecar de excesivos, pero podemos pecar de escuetos si ponemos demasiado poca información. Hay que quedarse corto, pero por ejemplo si tengo que clasificar, estas como los 4 pretéritos, siempre intento usar los mismos colores para hacer grupos. A partir de aquí todos los ejemplos que use con pretérito perfecto serán amarillos, todo lo que utilice en indefinido sería azul. Cuando haga ejercicios de comparar, por ejemplo, indefinido e imperfecto, usaré siempre el azul para un color, el rojo para otro. Y siempre lo intento acompañar de iconos. Bueno, pues en este caso a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo esta que es de manera interactiva, por ejemplo, cuando el alumno quiere este tipo de chuletas, de apuntes, va muy bien porque cuando quiere acceder solo a una información exacta solamente tiene que levantar la ventana correspondiente, de manera que no se va a encontrar por el camino con el resto de información que no le interesa, no se va a contaminar de otros datos que no quiere saber en este momento. Y luego dentro de cada ventanita pues está todo acompañado por iconos que se correspondan con la información que estamos dando al mismo tiempo. Igual. Para juegos lo mismo, por ejemplo, ahora os acabo de enseñar apuntes de gramática, pero por ejemplo este juego para pronunciar la R, me gusta mucho también acompañar cada palabra de qué significa. En este caso, bueno, el objetivo del tablero no es el léxico en sí, para el léxico, por ejemplo, sería más algo así. Están practicando la pronunciación de la R aquí, pero siempre si hay alguna palabra que nunca la han escuchado previamente o que no sabían qué significa, pues al acompañarla ya de un icono nos ahorramos la búsqueda de la traducción.
En cuanto a los apuntes, me gusta que los personalice el alumno. Hay gente que recuerda mejor lo que ve que lo que oye o lo que lee. Así que yo les dejo que ellos asocien a los colores que ellos convengan. Hay gente a lo que a lo mejor el imperfecto, como a mí me suena en rojo, por decir algo, esa sinestesia que cada uno se crea, a otra persona le pega más el amarillo, pues si quiere hacerlo en amarillo en sus apuntes, estupendo. Sí que me fijo mucho en que sean unos apuntes ordenados, organizados, bien estructurados y que no, porque los adultos, por ejemplo, suelen prestar bastante menos atención a esto, nunca pasan a limpio después lo que escriben en clase y me gusta ser bastante pesada con eso, o por ejemplo, procuro darle libritos de estos que hago yo y luego, por ejemplo, lo peguen, este es de conversación, lo peguen en sus libretas, lo tengan siempre a mano, no lo tengan arrugado o perdido por ahí. Que cada uno juegue con la mnemotecnia del modo que más le convenga. Si hay gente que necesita hacer un dibujito al lado, necesita traducirlo a su L1, pues son sus apuntes personales y siempre que le vaya a ayudar a estudiar, pues en ese caso creo que la mnemotecnia es algo bastante personal. Pues recomendaría que perdiéramos el miedo a dibujar. Ya sé que todo el mundo va a pensar, pues si yo no dibujo bien o incluso si dibujo bien, no voy a estar un minuto, bueno, un minuto tampoco, pero 30, 40 segundos dibujando un plátano en la pizarra. Para nada, no hay que tener miedo a ilustrar todo lo posible. El alumno lo agradece muchísimo. Tampoco hay que tener miedo a llevar ilustraciones a clase como el tablero que acabo de enseñar antes, aunque esta clase sea de adultos. También recomiendo que echemos un vistazo a las webs que existen para crear apuntes y materiales y que perdamos también el miedo a crear nosotros nuestros materiales y que echemos un vistazo a los apuntes de los estudiantes, como he dicho antes, que aunque he dicho que es algo bastante personal, dentro de esa privacidad, de esa intimidad con sus apuntes que puede tener el alumno, que supervisemos que sean claros, que estén ordenados, que los pasen a limpio y que tengan unos ejemplos claros y ilustrativos que luego en casa le ayuden cuando no está el profesor.